Bendiciones. En nuestro estudio bíblico de hoy estaremos tratando el tema temor sin miedo. Le damos las gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir este mensaje a esta hora. Las personas que nos escuchan, en el nombre de Jesús, declaramos bendición hasta que sobre y abunde allí donde usted está, en sus hogares, en el nombre de Jesús. O si le ha tocado salir por X o Y circunstancia, bendecimos su vida en el nombre de Jesús y declaramos protección celestial sobre su familia, sobre su parentela, sobre su cuarta, quinta y sexta generación. Declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. A esta hora vamos a aprender de la palabra en Génesis capítulo 3. Quiero que usted se ubique allí en Génesis capítulo 3. Vamos a estar compartiendo este mensaje y podamos entender en este momento difícil, en este momento que está pasando la humanidad, que no necesitamos tener miedo, que necesitamos tener confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha informado a través de los tiempos, por la palabra, por la boca de los predicadores. Necesitamos tener un clima de paz, de tranquilidad y poder ser de bendición y estar quietos a las próximas directrices que el Señor tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Así que quiero compartir esta palabra en Génesis capítulo 3. Y dice la palabra: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al oír del huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Quiero que en esta tarde maravillosa y hermosa usted pueda entender lo que por el Espíritu Santo vamos a comunicarle. Es una palabra sencilla y poderosa cuando Dios le habla al hombre y le dice que de todos los árboles del huerto, de todos puedes comer, pero de este árbol no lo vas a tocar, ni aún vas a comer de él, porque ciertamente morirás.
Me llama la atención este mensaje en este día, que el hombre y la mujer estaban desnudos delante de la presencia de Dios. Y ahí relata la historia que ellos no tenían vergüenza, ni tenían temor, no tenían nada, porque estaban desnudos delante de la presencia del Señor. Y yo quiero que usted entienda en este día, en el nombre de Jesús, que una cosa es temor y otra cosa es miedo. Usted puede tener temor, pero no caminar en miedo. O usted puede tener miedo, pero no caminar en temor. Y usted se preguntará, ¿cómo así? Yo creo que el temor y el miedo son la misma cosa. No, no son la misma cosa. Cuando hablamos del temor, usted tiene que aprender que cuando se habla de temor, según la palabra, tiene que ver con respeto, admiración, sumisión a Dios. O sea, tiene que ver con un respeto o una reverencia. El hombre y la mujer estaban desnudos en el huerto. Y dice la Biblia que cuando la voz de Jehová se paseaba por el huerto y llamaba al hombre, el hombre estaba tranquilo. El hombre no tenía ningún miedo, solamente había un temor reverente delante de Jehová. Y eso él no lo sacaba de donde Dios lo había colocado. Y el hombre estaba administrando el huerto, lo estaba labrando y estaba allí con su mujer. Cuando la voz lo llamaba, él simplemente obedecía, porque había una palabra en él dada de parte de Dios que le dijo: no van a comer de esto, porque ciertamente el día que lo hagan morirán. Pueden comer de todo, mas sin embargo la Biblia dice que la serpiente era astuta. Yo te quiero enseñar algo allí sobre la serpiente, pero quiero que toquemos el tema temor. La palabra temor, según el concepto bíblico, es la palabra respeto, reverencia, admiración o sumisión, o en este caso sujetarse a Dios. Cuando hablamos de temor, muchas personas pueden caminar con este temor. Cuando hay reverencia delante de un padre, cuando hay reverencia delante de una autoridad, o cuando usted tiene admiración por alguien, usted está diciendo que usted tiene temor de aquella persona, o sea, que usted tiene una reverencia delante de aquella persona, que usted puede caminar y admira a aquella persona sin tenerle miedo. En el caso de los padres, muy personal, mi padre para mí era un hombre digno que infundía temor, o sea, que infundía respeto, que infundía admiración. Y cuando yo miraba a mi padre con aquellas vestiduras que él tenía, trabajando en aquellas oportunidades en entes gubernamentales del gobierno, yo lo admiraba. Cuando él se ponía todo su traje y su ropa, yo lo admiraba. En mí venía algo tan poderoso que era digno de admiración. Es más, inclusive, cuando yo miraba a aquel hombre vestido, bien elegante, en mi corazón había algo que se movía por causa de aquello que yo estaba mirando. Y eso era el temor reverente delante de mi papá. Inclusive yo lo miraba y quería ser como él, quería caminar como él caminaba, quería hacer lo que él hacía. Todo hijo siempre va a imitar a su padre, todo hijo va a imitar a su padre. Y cuando hablamos de la palabra temor, usted puede tener temor, usted puede caminar en temor, usted tiene que tener admiración por algo. Usted tiene que tener admiración por alguien, según el contexto de lo que estamos hablando en la Biblia. Usted puede tener temor hacia algo, hacia alguien, en actitud de reverencia, en actitud de admiración, en actitud de sumisión. Usted puede admirar a alguien, usted puede admirar a un predicador, usted puede admirar a un político, usted puede admirar a un cantante. Usted está diciendo, con lo que estamos hablando, usted está diciendo que usted tiene temor reverente delante de aquella persona. Pero cuando hablamos de miedo, el miedo se traduce de otra manera. Adán, cuando estaba en el huerto, él caminaba en temor y en sujeción a Jehová. Dice la Biblia que ellos estaban desnudos y cada vez que la voz de Jehová aparecía y le hablaba, era normal para él tener aquella reverencia. Inclusive dice la palabra que ellos dos estaban juntos para arriba y para abajo, porque cuando cuando Eva toma y come de lo que comió, el hombre estaba ahí con ella al lado y le dio a comer a él. Cuando Jehová hablaba, ellos estaban completamente desnudos, no había ropa en ellos. No había aquel miedo, no había entrado aquel pecado que entró en la humanidad por esos dos mismos seres. Entonces, cuando te hablo del temor, usted tiene que entender que el temor siempre va a estar en tu corazón.
El temor usted siempre lo va a usar. Es conocido de personas que se mueven mucho en temor porque son devotos o porque admiran algo o porque están sujetos a algo. Igual pasa en la milicia. En la milicia usted le tiene temor al que es el comandante del lugar donde usted está. O sea, usted le tiene admiración y usted en su anhelo, usted anhela estar en la posición que él está o llegar a la posición que él está. Cuando Dios le dice al hombre, ciertamente de este árbol usted no puede ni comer, ni lo va a mirar, porque el día de que en él coma o lo mire, ciertamente morirá. El hombre hizo caso omiso a lo que Dios le había dicho, porque dice la Biblia que la mujer estaba allí y le llegó la serpiente para poder decirle a ella lo contrario de lo que Dios había hablado. Y en esta tarde yo te quiero enseñar sobre este detalle de la serpiente. No solamente llamamos serpiente a aquel animal que se arrastra por la tierra, porque esta es una palabra del latín que significa serpen, o sea, ser pensante. Y lo que te quiero enseñar en este momento es que la serpiente, dice la Biblia, que era la más astuta. No quiero profundizar mucho del tema sobre la serpiente, pero te quiero poner un principio y un fundamento en tu corazón para que puedas entender la palabra serpiente, o sea, ser que piensa o ser pensante. Usted se preguntará en este día, ¿quién fue que tentó a Eva y quién fue que tentó a Adán? O sea, yo te estoy diciendo que la palabra serpiente es la palabra ser pensante. Lo que te quiero informar y enseñar es que la palabra serpiente es algo que se traduce ser que piensa. Y por allí, cuando la Biblia dice que ella comió del fruto y le dio de comer a su marido, dice la palabra que entró el pecado en ellos y ahí conocieron ellos que no solamente tenían temor, sino que automáticamente se activó el miedo en ellos, en el hombre y en la humanidad, por causa de la desobediencia, del pecado y de lo que el hombre hizo en contra de lo que Dios le había dicho y le había establecido. Dice la palabra que cuando la voz de Dios se paseó nuevamente por el huerto, el hombre estaba escondido. Pero nótese que mientras él tenía temor, no estaba escondido y seguía desnudo. Pero cuando el hombre come de lo que Dios no le mandó, que entró el pecado, automáticamente entró en él el miedo. El temor y el miedo empezaron allí a tener como que un choque, a tener como que un cruce. Hay como personas que a veces no tienen temor, pero sí tienen mucho miedo. O sea, hay personas que van a hacer lo malo y no reconocen y no administran y no admiran aquello lo que van a hacer y por ende no les da temor nada y tienen miedo. El miedo es infundido por el pecado y es nato del pecado. O sea, que hay personas que van a hacer y van a caminar en algo y no les importa tener un poco de temor en su corazón para poder pensar, para poder detenerse, para poder respetar algo y no hacerlo y no llevar a cabo y darle curso al pecado que está en su vida. Entonces, cuando hablamos que el hombre de una vez entró en miedo, él se escondió y Dios le dijo al hombre, ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Te tengo que decir, a Adán y a Eva lo enseñó que estaban desnudos. 1, el pecado, por causa de la desobediencia. 2, ahí fue cuando el hombre empezó a hacer las cosas mal. Dice la Biblia que él se construyó con hojas se construyó delantares para taparse sus partes porque estaban en pena, estaban en miedo. Y prontamente lo que el hombre hace, o siempre lo que el hombre hace, eso se va a acabar, no es eterno. Eso tiene fecha de expiración y no va a ser eterno. Lo que Dios hace, si usted se pone a leer la Biblia, dice la Biblia que Dios le hizo a ellos con pieles unos vestidos, porque las hojas se iban a secar. Yo te quiero enseñar este mensaje y te quiero decir